Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos a este tutorial del mejor jailbreak que ha salido en los últimos 10 años. Es el imparchable, el que Apple jamás va a poder estar solucionando y su nombre es Checkra1n. Así que si tu dispositivo se encuentra dentro de esta tabla, vas a ser el beneficiado de estar ocupando esta herramienta que es realmente increíble y que es compatible con todas las versiones de iOS 12 que tú estás viendo acá en pantalla, incluidas también las últimas que está firmando Apple, y de iOS 13 ni hablar, son todas compatibles, incluida también la de versión de iOS 13.5 que Apple liberó simplemente hace unos días. Y otras cosas a tener presente es que lo vamos a instalar acá el jailbreak, lo vamos a guardar en un pendrive, cosa que cada vez que el dispositivo se apague, se reinicie o se descargue, obviamente se va a desactivar el jailbreak, y para reactivarlo tengo que estar ocupando este pendrive que vas a poder estar ocupando en cualquier computador con Windows, en cualquiera con Mac y en cualquiera con Linux. Y la herramienta que instalamos acá, bueno, una de ellas puede ser Bootbrain, que corre tanto en computadores que tienen procesadores de 32 o 64 bits, que ya está actualizado como podemos ver acá a la versión 0.10.2, y también hay otra herramienta que se llama Checknix, que ahora va a la versión 1.0.5, que también es compatible con computadores de 64 bits o 32 bits, y desde estas páginas web tú puedes bajar esa herramienta. Y si quieres estar bajando versiones anteriores de Checknix, te voy a dejar mi carpeta de Drive donde están todas, incluidas también la de Bootbrain y también todas las de Checkra1n, incluidas esas betas que nunca salieron al público, están disponibles allí para ser descargadas. Entonces, una vez que bajemos estas herramientas, cualquiera de ellas, esta imagen la vamos a grabar con cualquiera de dos programas gratuitos, que sea Balena Etcher o con Rufus, y se guardan allí en el pendrive como yo te explicaba recién. Pero hoy día vamos a estar ocupando otra, es de Justatech, esta herramienta que también sirve para estar realizando el jailbreak, y te voy a mostrar ahora cómo es que funciona en cualquier computador, con cualquier procesador, sea AMD o Intel, te va a estar funcionando. Y no te preocupes con respecto a la memoria RAM, porque con 1 GB te va a estar funcionando sin problemas. Y si tu computador tienes puertos que son estos azules 3.0 o los 2.0, te va a estar funcionando allí en ambos casos. Y respecto al dispositivo, asegúrate de tener limpio, sin ningún óxido o pelusa ahí el puerto Lightning. Si lo vas a limpiar, que sea algo plástico o de madera en el peor de los casos. Y todos los botones de tu dispositivo tienen que estar buenos, porque si alguno llega a fallar, llega un momento del jailbreak donde hay que presionar botones y no te va a servir. Si quieres estar desactivando también todo lo que es el código de bloqueo del lock screen, también lo puedes estar realizando, y una vez que termina el jailbreak allí lo vuelves a activar. Y sobre los cables a estar utilizando, no necesariamente tiene que ser original, de preferencia que esté en buen estado y que sea de USB tipo A, ¿de acuerdo? De USB A a Lightning, aunque si tienes de USB-C a Lightning también te va a estar funcionando. Pero sea cual sea de los dos casos, trata de que sea un cable con las siglas MFI, que quiere decir Made for iPhone, que son certificados para ser utilizados en estos dispositivos. Así que, habiendo seguido toda esta receta, ahora comencemos. Entonces, lo primero a realizar es ingresar a esta página de Drive, y donde dice Checkra1n tenemos que entrar acá, y luego dentro hay una carpeta que se llama USB, y acá están todas las herramientas que uno puede instalar en el pendrive. Nos vamos a la que dice Justatech, y acá va a aparecer este archivo al cual le hacemos doble clic, y fíjate que acá aparece el botón azul de descargar, y lo presionamos, le das a descargar de todos modos, y comienza ahora la descarga allí en tu computador. Luego nos vamos a dirigir a Rufus. Este es el programa con el cual lo vamos a grabar en el pendrive, que es gratuito, es portable, no hay que estarlo instalando. Y ahí está el botón de Rufus 3.10, le damos a descargar simplemente haciéndole clic. Es 1 mega lo que está pesando, y ahora esperamos a que ambas descargas allí finalicen. Y una vez que lo hagan, simplemente hacemos doble clic allí en Rufus, y en este momento vamos a conectar la unidad USB, y una vez que la reconozca el computador, presionamos acá en seleccionar, y al desplegarse esta ventana seleccionamos el archivo ahí de Justatech, le damos a abrir, y luego simplemente presionamos en empezar, y a las advertencias que nos salgan le damos simplemente a aceptar. Y ahora esperamos allí a que el proceso esté realizándose. Recuerda que todo el contenido del pendrive se va a formatear, lo vas a perder, así que tienes que tenerlo exclusivamente para ocuparlo en este proceso. Y una vez que este proceso termine, ya el pendrive está listo para ser utilizado. Simplemente presionamos ahora en el botón cerrar, y tenemos ahora que estar reiniciando nuestro computador. Entonces vamos acá y presionamos en
Reiniciar. Aquí está encendiendo el computador, tenemos que ingresar a la BIOS. En mi caso se inicia presionando acá escape cuando está prendiendo el computador. Y una vez que estamos acá, tienes que tener presente que el ingreso a la BIOS no en todos los computadores es igual. En algunas se ingresa presionando las teclas que tú estás viendo acá en pantalla reiteradas veces cuando está encendiendo el equipo. Y también la estética, la visual de cada una de las BIOS no es la misma en todos los computadores, pero hacen todas lo mismo que tú vas a ver a continuación. Tienes que buscar donde diga menú de arranque, que también en inglés viene con la palabra de boot o boot sequence, que es la secuencia de buteo, y lo vamos a presionar y el pendrive puede estar funcionando tanto con una configuración de buteo del UEFI o el Legacy delegado. Con cualquiera de las dos va a estar corriendo allí. Entonces nosotros lo vamos a hacer con UEFI y pinchamos y esperamos ahora a que cargue. Ya nos muestra ahí la imagen de que todo está funcionando allí sin ninguna dificultad, y luego llega el instante en que estas letras blancas empiezan a aparecer y simplemente tienes que esperar a que este proceso allí termine, y una vez que lo haga ya empiezan a aparecer esos check verdes allí en OK y ya nos da la bienvenida a todo lo que es la herramienta y listo. Y ahora simplemente tienes que conectar todo lo que es tu dispositivo al computador para que este sea reconocido, y si te das cuenta me está pidiendo en este caso particular estarlo desbloqueando. Entonces una vez que ingreso allí me pide confiar en el computador, le coloco la clave para que se conecte ahí sin ninguna dificultad, y si te das cuenta ya acá reconoció que el equipo se encuentra en iOS 13.5 y dentro de los botones que tú te mueves acá con el teclado vamos a venir acá donde dice opciones y vamos a abarcar una especial que se llama Verbose Boot. Presionas Enter y esto va a hacer que cuando se haga el jailbreak van a aparecer unas letras blancas acá que te van a ir mostrando que el proceso va avanzando sin problemas. La que aparece arriba es modo seguro, es para desinstalar algún tweak si que te está generando problemas y no lo puedes estar borrando con Cydia. Ingresas a este modo con esa opción, y si es que llega a aparecer un iOS 13.5.1 o un 13.6 para estar realizando el jailbreak, no tengo que esperar que se actualice CheckRain, sino que marcando esa opción ya lo puedo realizar. Y luego simplemente vamos hasta abajo donde dice en back, presionamos Enter y luego vamos ahí donde dice Start y presionamos otra vez en Enter, y ahora al presionar nuevamente Next el teléfono se va a tumbar. Entró ahora en lo que se llama en modo recuperación y tengo que esperar porque luego que termine esto tengo que estarlo yo ingresando ahora lo que se llama al modo DFU, y es acá donde los botones tienen que estar todos buenos. Entonces me da las instrucciones dependiendo del equipo que tú tengas, ahí te va a ir diciendo lo que tienes que hacer. En este en particular tengo que estar presionando el botón Power y el botón Home, el encendido y el de inicio allí al mismo tiempo durante 4 segundos, y luego tengo que soltar el Power dejando presionado solamente el Home. Entonces lo vamos a hacer allí, presionamos en Start y tenemos entonces presionados estos dos botones, aparece una cuenta regresiva. Cuando termine lo suelto y simplemente dejo presionado acá el botón de inicio, y cuando aparezca acá el mensaje de que ya entró en modo DFU es porque ahí está, ¿ves? Es porque ya lo logró. Ahora puedes soltar todos los botones y simplemente esperar allí a que la magia esté terminando. Dice que está booting, encendiendo. Acá va a aparecer todo lo que es el logo de CheckRain y ese es el Verbose Boot, lo que te decía yo al inicio. Si esas letras blancas van avanzando todo el rato significa que está encendiendo el dispositivo, está cargando iOS, y si no se quedan pegadas es porque todo el proceso va corriendo allí sin ninguna dificultad. Y me dice all done, que ya terminó. Entonces ahora simplemente puedo ingresar acá al dispositivo para buscar la herramienta de CheckRain y ahí está. Entonces ahora basta con que simplemente presionemos sobre ella, y recuerda en esta parte estar conectado a internet porque vamos a presionar allí en Cydia para que comience todo lo que es la instalación, y ahora comienza a descargar todo lo que es el base system de esta tienda de tweaks. Y luego nos dice que está ahí descargando e instalando Cydia y tenemos que esperar a que este proceso allí termine, y una vez que lo haga, si se dieron cuenta, se minimizó solita y ahora podemos abrir Cydia y empieza a cargar acá esta App Store alternativa que nos permite estar instalando un montón de modificaciones a nuestro dispositivo, simplemente llevándolo allí a otro nivel. Entonces acá aparecen todas las repos que estaban ya instaladas de antemano. Me dice que si quiero estar actualizando todo, obviamente dale a actualizar a todos los paquetes. Vamos a instalar otro para que veamos de que efectivamente esto está funcionando sin ningún problema, y vamos al clásico, ¿cierto? Cylinder, que nos añade animaciones a la pantalla de inicio. Le doy a confirmar y ahora empieza a hacer todo lo que es la descarga y la instalación de todos los tweaks, de todas las librerías que se tenían que actualizar. Simplemente esperamos ahora que este proceso allí termine, y cuando lo haga va a comenzar todo lo que es la instalación de estos paquetes, y aparece este botón de reiniciar el Springboard. Lo presionas y se va a hacer un reinicio rápido. Fíjate ahí la animación, solamente va a tomar unos segundos, no te hagas mucho lío, y luego que termine todo este reinicio va a aparecer para estar añadiendo allí el código en nuestra pantalla de bloqueo, y de esta manera allí acceder al dispositivo, y ya las transiciones están funcionando. Si te das cuenta, todo está allí en perfecto estado.
Y ahora para salirnos de la herramienta simplemente vamos hasta donde dice el botón Quit. Y si se dan cuenta aparece ahora la opción de escribir allí y vas a escribir Reboot, de estar reiniciando todo lo que es el computador. Y una vez que la pantalla ya se vaya absolutamente a negro, puedes estar desconectando el pendrive y estarlo guardando porque lo vas a necesitar cada vez que quieras hacer el jailbreak allí en tu dispositivo. Así que este vale oro por ahora. Eso sería todo en esta ocasión. Ahora tienes que darle un me gusta o un no me gusta a este video dejando allí algún comentario. De esta manera YouTube va a ver toda la actividad que hay en este video y se la va a recomendar a otras personas, así como te recomiendo este tutorial del mismo Checkra1n, pero va a estar corriendo allí en macOS para que veas cómo que se realiza allí. Y si tienes algunos gigas, digamos unos 30 gigas ahí en tu disco duro que no estás utilizando allí en Windows, puedes estar haciendo todo este proceso olvidándote del pendrive y haciéndolo todo directamente de tu computador, instalando Linux en esa partición. Y si no sabes cómo estarla instalando, yo también te hice un tutorial de cómo tener Linux dentro allí de Windows y funciona sin ningún problema. Y cuando aparezca otra actualización de Checkra1n, también te voy a dejar este video para mostrarte cómo es que tienes que estarla allí realizando. Y si en algún momento te quedas sin un computador a mano para estar reactivando este jailbreak, lo puedes hacer con el jailbreak de Uncover de manera inalámbrica. Sin un computador puedes revivir todo lo que es Checkra1n. Y si estás teniendo algunos problemas tanto con la herramienta del jailbreak como con el loader de donde se instala Cydia y de donde se borra este jailbreak, también tengo soluciones a esos errores y a todos los que ves acá. Esta es una gran recopilación de todos los errores que tú puedes estar teniendo sin importar la herramienta que ocupes para estar realizando todo lo que es este jailbreak. Y si en algún momento ya te aburriste de todo esto y quieres borrar el jailbreak, también tengo el tutorial para partir allí de cero. No va a cambiar tu versión de iOS y va a estar guardando toda tu información personal, pero si quieres seguir con este jailbreak pero sientes que quieres borrar el dispositivo, no te preocupes porque lo puedes hacer. Este jailbreak, como es de por vida, funciona en cualquier versión de iOS y puedes estar restaurando el dispositivo con iMazing o también con iTunes y estar realizando un borrado completo. Esto es lo que yo le llamo el plan Z, así borrar a raíz el dispositivo y luego hacer el jailbreak de la manera más limpia, y créeme que con esto te libras de cualquier error. Así que sería todo eso por esta ocasión. Ahora se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao.